Ve por favor a la portada. El día de hoy, mis amados, abordaremos la porción de Toldot, que traduce al español como generaciones o historias, relacionado a generaciones. Esta porción es la número 6 de Bereshit. Se encuentra en Génesis o Bereshit, capítulo 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9. En la Haftarah, en el Antiguo Pacto, nos encontramos con Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 14, y capítulo 2, versículo 1 al 7. En los escritos apostólicos hay una relación con la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 6 al versículo 16, y el capítulo 11, versículo 20. Luego en el capítulo 12, versículo 14 al 17. Por favor, amados, les pido encarecidamente, a la tarde del día de hoy, cuando estemos en casa, ubiquemos estas porciones, escudriñemos estas porciones, amén, y que Hashem hable a nuestras vidas a través de estas porciones. ¿De acuerdo? Bien, ahora avancemos al contenido. En cuanto al resumen de esta porción, Isaac se casa con Rivka, Isaac se casa con Rebeca, ¿sí? Acá estamos utilizando los nombres desde el original hebreo. Luego de 20 años, sin tener hijos, sus plegarias son respondidas y Rebeca, Rivka, concibe 20 años después. ¿Ha sostenido usted una oración por 20 años? ¿Tiene usted conociendo al Eterno más de 20 años? Si usted tuviera más de 20 años sirviendo al Eterno, posiblemente tenga plegarias que alcanzan más o igual a 20 años. Y estamos para seguir esperando en Él, toda vez que sea su voluntad la petición que estemos elevando. Si usted no tiene 20 años, no se extrañe de que algunas peticiones durarán ese lapso de tiempo. Entonces, conciben. El embarazo es difícil, ya que los niños se pelean dentro de ella. El Eterno le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá sobre el mayor. Eran gemelos. Conocen esa historia, ¿cierto? Isaac sale primero. Jacob nace tomando el talón de Isaac. Isaac crece para ser un cazador, un hombre de campo. Pero Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Isaac prefiere a Isaac, Rivka prefiere a Jacob. Que lo prefieren no significa que amen más a uno que a otro. Pero el favoritismo existe. Y hay registro de ellos en la Biblia, como lo estamos leyendo. Y también en la Torá. Isaac vende a Jacob y los méritos les corresponden como primogénito por un guiso de lentejas rojas. En Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rivka como su hermana, por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de su esposa Rebeca. Trabaja la tierra, destapa pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Isaac se casa con 2 mujeres hititas. Isaac se pone anciano y ciego, y expresa su deseo de bendecir a Isaac antes de su muerte. Mientras Isaac sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Isaac, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su hermano. Prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra, y para gobernar su hermano. Cuando Isaac vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá
por su espada, y que cuando Jacob descienda, Isaac subirá. Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Isaac y para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. Isaac se casa con una tercera mujer, Mahlat, la hija de Ismael, es decir, una prima. En aquel tiempo de la Torá oral estaba permitido casarse entre primos. Sé que a nuestra cultura esto suena escandaloso, pero para aquella época antigua, donde no estaba escrita la Torá, era permitido. Bueno, yo no como el termo, por favor. Entonces, resumiendo la porción de la Torá a estudiar esta semana, quiero abordar 4 aspectos, mis amados. La primera de ellas está orientada a nuestra vida de oración. Tenemos vida de oración, ¿cierto? Tenemos vida de oración. Lo que probable no tengamos es disciplina a esa vida de oración. A diario pasamos un recordatorio a las 6 de la mañana. Lo ideal también es que a las 3 de la tarde también se pueda orar al Eterno. Gracias. Y a las 6 de la tarde y también antes de acostarnos a dormir, antes de cada comida, antes de cada tipo de comida, debemos orar a Hashem, por gratitud en este caso. Después de ingerir los alimentos, debemos orar al Eterno. Antes de proceder a un disfrute por placer, debemos orar al Eterno, por gratitud. Y al terminar el placer, agradecemos al Eterno por gratitud. Estamos en esa disciplina hoy en día. Oramos por el pan, oramos por el vino, oramos por las bebidas distintas al vino. Oramos por los alimentos que vienen de la tierra. Oramos por los frutos que vienen de los árboles. Ensamblar estos tipos de oraciones a nuestras vidas, nos genera una vida de oración. Al punto de que cuando reforzamos el hábito, se nos convierte en una necesidad. Y llega el punto de orar por necesidad, porque lo necesitas. La cultura cristiana nos enseñó a orar, ciertamente movido por necesidades, pero por la motivación de la obligación. Hashem nos quiere enseñar a sostener una vida de oración por necesidad y por comunión a Él, por estar en contacto con Él. Y quiero ejemplificar prácticas actuales que nos ilustran cómo es que debemos priorizar un tiempo de oración. Y aparte de la oración, a tener encuentros o comunión con el Eterno. Si a usted le queda 5% de batería, empieza una leve desesperación por dentro, en función al lugar donde usted se encuentre, si no hay toma corriente, si está en una diligencia, en un trámite en la calle, ¿sí o no? Si a usted le dijeran que en la próxima hora no va a haber energía eléctrica por 4 horas y está en 5%, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar enchufar el teléfono para alimentar mayor porcentaje de batería y medianamente contar con la sostenibilidad de la energía por el lapso de tiempo en la que no va a haber energía eléctrica, ¿sí o no? Buscas mecanismos de defensas, ahorrar. Y ahora estos teléfonos inteligentes que nos esclavizan con diplomacia, traen una aplicación que se llama Ultra Ahorro de Energía. ¿Sí? Y usted lo activa y entonces todas las aplicaciones
que consumen mayor cantidad de energía son suspendidas por ese lapso de tiempo. El punto es que esa prioridad está clara. No podemos quedarnos sin batería. Si usted va a un largo viaje, usted puede tener la mayor cantidad de batería. Y si puede tener un power bank, mejor todavía. Y si pudiera tener otra batería de respaldo, mejor todavía. Pero a toda costa, ante la necesidad de estar comunicados, usted procurará tener una conexión en línea. Dígame si descubre que no tiene el saldo activo o el saldo a favor, ¿sí? O los paquetes de los planes. Entra una desesperación, otros entran en ansiedad, ¿sí o no? Y, por cierto, aunque no es el tema principal, advierto a quienes se sientan ansiosos, cuidado, porque eso habla de un nivel de esclavitud a este aparato. No es el tema central, pero importante que lo tengamos en ese termómetro de conciencia. ¿De acuerdo? He visto gente, amados, desesperado cuando no tienen energía eléctrica, cuando no tienen batería o energía suficiente en la batería de su teléfono celular. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos en cuanto a la dependencia al teléfono por la causa de estar comunicados? Porque en nuestra oración al Padre, en nuestra comunión con el Padre debe haber exactamente y hasta mayor dependencia. ¿Sabes? Es que si vas a salir, no, es que no puedo, yo tengo que orar al Eterno. Es que si yo tomar una decisión importante, necesito buscar al Eterno, tener claridad de Él, y sin eso no tomaré ninguna decisión. ¿Sí? Es que cuando voy a participar de un placer, de un paseo, de un compartir en familia, ¿sí? Ante lo que me pueda conseguir en el camino, accidentarse el vehículo, que nos roben, que haya una pérdida, que no se disfrute porque ocurre una tragedia, no necesariamente en la familia, pero en la vía, ¿sabes? Orar al Eterno para presentarnos en sus manos, para comprender que si vamos a tener un tiempo de disfrute es por Él, porque Él lo está permitiendo, porque mucha gente está en duelo cuando usted está disfrutando, mucha gente está en un hospital, hospitalizado, desesperados, en coma, mientras usted pudiera estar disfrutando. ¿No ha pensado en eso? Siempre va a ser así. Y si tiene duda cuando usted esté disfrutando, hágase un paseo por el hospital para que usted vea que va a haber gente sufriendo. Cuando usted esté disfrutando, pásese por al frente de una funeraria y verá que habrá mucha gente en duelo. Y así sucesivamente. Y como la vida es como un carrusel, ciertamente habrán tiempos donde usted estará de duelo y entonces otros estarán disfrutando. Es parte de la vida. Ahora, lo importante acá es que tengamos conciencia, plena conciencia de nuestra necesidad de buscar el rostro del Eterno a través de la oración. Es la forma de comunicarnos con Él y la forma de mantener una comunión activa con Él, pero con esa priorización. Ante cualquier cambio, orar a Él. ¿Ok? Ante cualquier cambio. Ante cualquier toma de decisión, ante cualquier circunstancia, desde la previsión. Y desde la previsión hablo porque religiosamente nos enseñaron a orar solamente por la necesidad. Pero ¿qué tal si oramos por gratitud? Solamente por darle gracias al Eterno. ¿Le has dado gracias al Eterno cuando te transfieren a la cuenta bancaria? ¿Le has dado gracias al Eterno cuando hay una oportunidad de algún incremento salarial? Cuando se abre un negocio, cuando se abre una puerta a algún proyecto, a algún emprendimiento, ¿le has dado gracias al Eterno así, con toda conciencia? ¿Le has dado gracias a Hashem por cada cosa que llega a tu mano con conciencia? No englobándolo todo. Hay gente que ora el 31 de diciembre englobando todo lo bueno que fue Hashem con su vida en ese año gregoriano. No está mal, pero ¿qué tal si manifestamos nuestra gratitud en forma de alabanza cada vez que somos bendecidos? Para empezar, más allá de recibir algún bien, para empezar por la vida, de que cada vez que despiertas, a cada día es una oportunidad nueva en la que tú puedes ver la misericordia del Padre. Empezando por allí. Pero ¿qué tal
sino los bienes materiales, no por agregar valor al bien material o a esa bendición que nos permite un sustento, no agrego valor a eso per se, sino a que el Eterno abre los portones de los cielos a favor de ti. ¿Has pensado en eso? ¿Qué tal si hacemos conciencia de ello? Y empezamos ahora a valorar mucho más aquello que hasta cierto punto de tu vida era completamente insignificante. Pensemos. Génesis capítulo 25, versículo 20 al 21. ¿Esa es mi Biblia? Bueno, por favor, léelo. Génesis capítulo 25, versículo 20 al 21. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Arameo. Y suplicó Isaac ante Adonai por su mujer, que era estéril, y Elohim atendió su ruego y concibió a Ribca, su mujer. Amén. Y suplicó, ¿verdad? Por su esposa, por cuanto ella era estéril. ¿Por qué? Porque esperaban tener un hijo, ser bendecidos con un hijo. Esta oración, amados, alcanzó una duración de 20 años. ¿Ok? Hasta ver el cumplimiento de la promesa de la descendencia de Abraham, que iba a multiplicarse. Esto nos enseña varios aspectos. Número 1, el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos para tirar la toalla. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Este camino no es nada fácil. Es un camino bien angosto, pero bien angosto. Y a veces no contribuimos con la causa y lo hacemos más difícil todavía. Porque ayer nos presenta un camino angosto y nosotros caminamos alrededor del despeñadero, ¿sabes? Como las cabras monteses, ¿sí? Como que si estuviéramos... ¿Ah? ¿Cómo se llama? Como si estuviéramos escalando, ¿sí? Este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de estas promesas. Se puso a orar para que se cumplieran. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Así que la profecía de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones para que nos asombremos de la grandeza de Hashem, sino que para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Si hemos recibido una profecía de lo alto, es vital que trabajemos por esa promesa. Si Hashem en algún momento te dijo que te iba a entregar algo, trabaja por ese algo. ¿Sí? Si Hashem te ha prometido darte algo, trabaja por ese algo. Si Hashem te ha mostrado, trabaja por eso que te ha mostrado. Si Hashem te ha llamado para su servicio, trabaja, prepárate, forja tu carácter para ese llamado que Hashem ha determinado sobre ti. En líneas generales, como parte de nuestra vida de oración, por lo menos al día debemos orar en la mañana, que es conocida como la oración del Shaharit, orar en la tarde, la oración del Minjá, y la oración de la noche, la oración de Arbit. ¿Ok? Hay modelos de oración para ello. Para quienes no tienen el hábito, les recomiendo y les sugiero que puedan abordar estas guías. Al principio, amado, va a ser muy mecánico, pero al transcurrir el tiempo, usted se podrá dar cuenta que desaparece esa dinámica mecánica y empiezas a fluir desde lo espontáneo de tu corazón. Lo digo por experiencia. ¿Sí?
Es como cuando inicias a hacer una disciplina por vez primera. Empiezas a correr, a trotar, a nadar. Empiezas a hacer algo por vez primera, ¿sabes? Te sientes fastidiado, no te sientes cómodo, pero llega un punto que le tomas el ritmo. Asimismo es el hábito de la oración. ¿Sí? Una oración efectiva se caracteriza por estar alineada a la voluntad del Eterno, por estar alineada a las promesas del Eterno. Quienes conocemos las promesas del Eterno, o parte de las promesas del Eterno descritas en las Escrituras, podemos orar por ellas. ¿Sí? Podemos orar alineadas con ese principio. Voy a poner algunos ejemplos sobre estas características. En primera instancia, con la voluntad de Hashem. Hay oraciones, todas las oraciones deben estar alineadas a la voluntad de Él. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus principios establecidos. Por ejemplo, yo no puedo orar al Eterno para que me dé la oportunidad de asesinar a alguien, ¿sí o no? Porque eso estaría en contra de sus principios. Yo no puedo orar a Hashem para tener una oportunidad de robar o de hurtar a alguien, porque eso está en contra de sus principios. Dicho de otro modo, está en contra de su voluntad expresa, ¿sí o no? Entonces, toda oración que no está alineada a su voluntad no va a ser escuchada por Él de plano, ¿sí? Si yo oro al Eterno, Señor, dame 5 mujeres, ¿sí? Puede que el Eterno te responda con tu esposa y 4 hijas. Ajá. Renueva nuestras mentes, Señor. Pero si usted pidiera 5 mujeres por esposa, obviamente eso no está alineado a su voluntad y por lo tanto Él no va a responder su oración. Suena jocoso estos ejemplos, pero créanme, amados, muchas veces elevamos oraciones donde Hashem no está mostrando su voluntad. ¿Sí? Ahora bien, estos ejemplos son explícitos, pero hay unos muy particulares. A ver, para Hashem o en Hashem está en su voluntad que usted sea próspero, que usted sea productivo, ¿sí o no? Sin duda alguna. Ahora, ¿cómo le damos forma a esa prosperidad o a ese progreso o a esa productividad? ¿Sí? Porque si bien es cierto en sus principios Él tiene establecido que todos vamos a trabajar o debemos trabajar, puede que para Felipe X trabajo no es el más conveniente. Aunque tenga todas las competencias, aunque esté capacitado, aunque esté preparado y aunque tenga toda la experiencia, puede haber trabajos u oficios que no están en la voluntad de Hashem que tú, con nombre y apellido, tengas que hacer. Aunque estás llamado para ese tipo de servicio, no te lo pierdas. Además, entonces es allí donde debes ampliar tu mirada de cómo alinearte a la voluntad del Eterno. Por ejemplo, en cuanto a la oferta de un empleo, ¿qué sacrificas por él? ¿Sí? ¿Qué cosas debes cuidar de mantener bajo control para que te encuentres dentro de la voluntad de Hashem? Voy a poner otro ejemplo. Una familia tiene grandes necesidades económicas y mamá consigue un empleo en el exterior. Y ellos se ponen de acuerdo para que mamá salga del país a trabajar por el bien de su familia. Pregunto, ¿eso estaría alineado a la voluntad del Eterno? ¿Qué creen ustedes con lo que han conocido hasta ahora en su palabra? ¿Creen que no? Pero es voluntad del Eterno que se trabaje. Y están pasando necesidades. ¿Sí o no? Ahí estamos de acuerdo. Ahora, no depende de ella. La oferta está saliendo en el exterior del país. Ella no lo está buscando, ella se lo están ofertando. ¿Cierto? Ajá. Ahora, ¿qué sacrifica por ese tipo de trabajo? Ah, por cierto, no les dije, ella va a ser gerente en una oficina de contaduría pública. Tiene 20 años de experiencia como contador, es una de las mejores, se graduó con grandes promedios. Sin duda alguna, el tipo de trabajo es para ella, tiene experiencia.
tiene conocimiento, es profesional en el área. Otro check. Ahora, hay 3 aspectos que están alineados a la voluntad del Eterno. ¿Está preparada? ¿Quién dice que no? Ahora, ¿qué se sacrifica por este tipo de trabajo ante este ejemplo? ¿Qué creen ustedes? La familia. El cuadro fuese muy diferente si fuera una mujer soltera, ¿sí o no? Ok. Pero es una mujer con hijos y un esposo de por medio. ¿A quién llama el Eterno como proveedor principal? Al hombre. Y acá se está llamando a la mujer. ¿Es correcto que la mujer sostenga al hombre de forma abierta y amplia? No. Porque papá diseñó al hombre para ser proveedor. Esto no significa que una mujer sea productiva y también sume a la causa. Pero no es su rol principal. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si ella se fuera y desatiende a su esposo? ¿A qué puede exponer a su esposo? ¿A qué puede exponer a sus hijos? Ve la etapa de los hijos. Porque no es lo mismo que se vaya un padre o una madre de familia con hijos mayores de edad que ya hicieron su vida independiente porque se casaron, a que tienes bebés, a que tienes hijos, infantes, adolescentes, preadolescentes que están a la puerta de fijar decisiones en su vida. Todos esos aspectos, amados, deben medirse. Y desde una perspectiva del reino, una persona, un creyente, un hijo del Eterno, con solo 4 dedos de frente, pudiera medir esos aspectos a nivel de la Escritura. ¿Lo está viendo? Entonces, creemos que el sacrificio será muy alto frente a lo que pudiera representar esa oportunidad de empleo. Entonces, ese ejemplo puede ser claro para nosotros que estudiando la Torá, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno, Él nos amplía nuestro entendimiento, ¿sí o no? Y nos da sabiduría. Pero, desde otro punto de vista, y desde el punto de vista religioso, cualquier persona, e incluso fuera del mundo religioso, cualquier persona pensaría que por ser una oportunidad destruye una familia. Se destruye una familia. Entonces, cuando oramos, debemos procurar estar alineados a la voluntad del Eterno en todos esos aspectos, según la petición de tu corazón. Por eso es importante, como dice el salmista, ¿verdad?, que elevemos, que presentemos nuestras peticiones en la mano de Hashem para que Él enderece nuestros pasos. Pero como que una petición es un paso, como que una petición representa un camino, porque es una toma de decisión, es una acción activa, ¿sí? Es una acción en movimiento. Por ello la importancia, amado, de orar al Eterno de forma alineada a la voluntad de Él. Ahora, podemos orar alineados a su voluntad, pero a título personal no es su voluntad en particular para tu vida, en función de tu llamado, de tus responsabilidades, de lo que el Eterno ha entregado en tus manos. No es su voluntad que tú tomes algunas decisiones, aunque esas decisiones sean buenas. Recordemos, amado, y esto es un principio de vida, que algo sea bueno no significa que sea voluntad del Eterno. ¿De acuerdo? Repito, que algo sea bueno no significa que sea la voluntad del Eterno. Punto 1. Punto 2, que es una máxima en algunas congregaciones protestantes. Si tú tienes que tomar una decisión y sientes paz en tu alma, eso es del Señor. Mentira del mismísimo enemigo. No necesariamente algo que te produce tranquilidad, que no es shalom. Shalom trasciende a la tranquilidad. ¿Ok? La gente confunde tranquilidad con complacencia o con placer. Créanme, amado, el placer produce tranquilidad. Eso no es shalom necesariamente. ¿Cuál es la fuente? ¿Sí lo ven? Una persona que le gusten los tragos y se encuentra en un lugar de trago, ¿cómo se siente en ese momento?
Está compartiendo un placer. ¿Se va a sentir mal? Él se va a sentir bien. Entonces, no porque se sienta bien, necesariamente está expresa la voluntad de Hashem. Por cierto, no necesariamente porque no tenga paz, es algo que no sea del Eterno, porque lo contrario también se vale. Esa moneda tiene dos caras, ¿ok? Hay cosas que te hacen sentir, pero de lo incómodo. Pero ¿sabes algo? Por cierto, ahí no tienes shalom. Lo menos que está cerca de ti es shalom cuando te sientes mal, cuando estás desagradado, cuando estás enfadado, cuando estás molesto. Es lo menos que va a estar allí, shalom. Pero ¿sabes algo? Algunos de esos estados emocionales están centrados en la voluntad de Hashem, si eso te está conllevando a morir a tu viejo hombre. ¿Lo estás viendo? ¿Sí o no? Sabiduría. Abramos el abanico. ¿Sí? No seamos autómatas, de que siempre va a ser exactamente lo mismo, no. En la sabiduría de lo alto hay aspectos en diversas circunstancias que van a aplicar según el designio de su voluntad. No hay una ley única. Entonces, cuando oramos al Eterno, procuramos hacerlo alineado a su voluntad y a expensas de lo que Él nos pueda responder. Porque ¿qué? Que todo es bueno y yo lo quiero, pero Hashem, por tratamiento de mi alma, te dice, sí, hijo, todo está bien, pero para ti en este tiempo no va a ser así. Puede suceder. Pero cuando vamos a empezar a entender esa naturalidad del Padre en nuestras vidas, cuando tenemos comunión con Él, porque en la comunión con Él, ¿sí?, nos entrelazamos y generamos una relación tan finita que llega un punto que de forma natural en el espíritu tú logras discernir qué le agrada al Padre, qué le agrada al Padre de ti, ¿sí? Y cómo es que tú te sientes agradado con el Padre. Velo así como en una relación de amistad, ¿sí? Una relación de amistad nace de años, ¿cierto? De cultivar esa relación de años. Y generalmente en esos años no todo fue hermoso. Hubo altibajos, hubo decepciones, hubo momentos difíciles, mal entendimiento, mala comunicación. Pero llega un punto, en la medida que Hashem va restaurando los corazones, que tú empiezas a valorar a esa persona, ¿sabes? Y empiezas a agregar valor. Y transcurre el tiempo y llega un punto tan finito que naturalmente ya tú sabes qué le agrada o no a esa persona. Y viceversa. Esa persona va a conocer qué te agrada a ti o no. ¿Me explico? Y como se ama en la amistad, tú vas a respetar las condiciones de esa otra persona. Un ejemplo. Si a mí me gusta el café, vamos a ver este ejemplo. A mí me gusta solamente el café con leche, no me gusta el café negro. Seguramente si yo estoy en la casa de esas amistades, esa persona, ya conociéndome, no me va a ofrecer el café negro. Me va a ofrecer el café con leche mientras pueda, ¿cierto? ¿Sí o no? Creo que sería lo más natural. Yo buscaría complacer a mis amistades en pleno shalom, porque quiero, entre otras cosas, que la persona se sienta bien en el momento que estemos compartiendo. ¿Sí lo ves? No le voy a imponer algo. No me gusta el picante. No, pero échale picante que es bueno. No me gusta el picante, pero échale picante. No me gusta. No, hermano. Es una relación tóxica. ¿Me explico? Si es una amistad y no le gusta el picante, no le voy a agregar picante. Es que lo veo extraño, ¿no es así? ¿O si le echan picante? Ok. Bien. ¿Quién dijo mucha? Escuché que le echaban mucho picante. Bueno, cuidado, porque ciertamente, cuando tienes algunos trastornos mentales, pudieras echarle picante. Tú amas a la persona, pues, pero tú quieres que la persona se amolde como tú quieres que sea. Cuidado con eso. ¿Ok? No estamos para dominar sobre las personas. El Eterno nos guarde de eso. Hay relaciones que se componen en el dominio sobre el otro. Cuidado con eso. Alineadas a las promesas del Eterno. Hay muchas promesas descritas en la palabra. Y eventualmente podemos orar en nombre de esas promesas. Porque si Hashem lo prometió, a pesar de que fue otra persona, Él puede potencialmente cumplirla en nosotros. Podemos
entonces orar en pro de esas promesas. ¿Sí? Debe ser continua, una oración continua. ¿Sí? ¿Cómo tú cargas el celular? Si en tal caso no es a diario, no va a ser a diario porque tiene suficiente batería. Pero si él se agota muy rápido, créeme que a cada rato, el cargador no se olvida. Eso va aquí en el bolsillo, eso no se olvida. Pues tiene que estar conectado. Esa es nuestra misma dependencia, o la misma dependencia que deberíamos tener del Padre. ¿De acuerdo? Debe ser intensa. Se empieza por lo mecánico cuando no tienes el hábito, pero llega un punto intenso, que te arrodillas, que buscas de Él, ¿sí? Que no quieres otro punto sino estar con Él. Es consistente, es vehemente, es persistente, persistente, abundante, es multifacética, enérgica, ferviente, desinteresada, a veces dolorosa, angustiosa. Si estás en tribulación, si estás deprimido, si estás sumergido en una tristeza, puede ser una oración desde el dolor, desde la angustia, que usted clama al Eterno por ver su mano en algo. Objetivo de la oración, bendecir al Eterno. Bendecir al Eterno. Algo, amados, que tienen las oraciones hebreas, judías, por excelencia es la gratitud al Eterno. Tome cualquiera de las guías de oración. Bendito eres tú, Señor, creador del universo. Bendito eres tú, Señor. Así empieza toda oración. Bendito eres tú, Señor. Y el Padre Nuestro no es la excepción, que es la oración que enseña nuestro Maestro. Cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Que no va de una vez a pedirle algo. La religión nos enseñó a modelar la oración solamente a punta de lo que necesitamos, sin reconocimiento, sin gratitud a quien es Él. Entonces, bendecir al Eterno, la gratitud de por medio. De hecho, el término judío significa alguien que eleva sus manos para alabar o para agradecer al Eterno. De hecho, por naturaleza, el judío es agradecido al Eterno. Y nosotros estamos llamados a seguir esos pasos. Si estamos agradecidos con Él. Si no estamos agradecidos, no hay problema, amado. No tiene que llenar ese requisito. Pero si usted está agradecido con el Eterno, usted debe caminar como ese judío, en términos de agradecimiento. Gracias. En términos de agradecimientos. ¿De acuerdo? Creo que allí ninguno tendría duda, ¿cierto? Tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre. Otro objetivo de la oración es desahogarnos. A veces tenemos la necesidad de desahogarnos. Entonces buscamos a la persona más confiable, o a la persona más confidencial, o a la persona más cercana, a la que le tengo mayor confianza. Eso no está mal. Pero ¿qué tal si en tu nuevo esquema de reseteo, de renovación mental, antes de buscar a esa persona te desahogas con el Eterno? Créeme que el Eterno te va a traer muchos criterios por su palabra de claridad. Su Espíritu te va a hablar, te va a dar instrucciones precisas, claras, ¿sí? Con contundencia en tu corazón donde no va a haber lugar a la duda. Cuando alguien me da un consejo, y este no está fundamentado en la palabra, yo puedo hacer que dude. Porque de pronto la persona me está dando el consejo de buena fe, de buena intención, pero no es escritural el principio. ¿Sí lo ves? Puede ser, y es lo que más tiene tendencia, que la persona te dé un consejo en función de su experiencia. ¿Sí? Tienes un conflicto matrimonial y vas a acordar a tu mejor amigo que se ha divorciado 5 veces. ¿Qué crees tú que te va a aconsejar? Divórciate. Por su experiencia, pero no es bíblico. Entonces tenemos que buscar gente que conoce la Escritura. Y que conocer la Escritura tenga sabiduría para trazar las Escrituras. Estas dos condiciones son importantes. ¿Sí? Si no está la persona, recurre a tu Padre Eterno.
recurre a su palabra, recurre a Él en oración. Por el conflicto donde no tienes cómo tomar una decisión, donde estás confundido, donde no hayas que hacer, allí ora a tu Padre para que Él se revele a tu vida. Es una forma de desahogarnos. Cuando tienes a tu Padre como a un amigo, no necesitarás amigos. Y no quiero decir con esto de que te vas a llenar y a rodear de pura gente enemiga porque ahora el Señor es tu amigo. No confundamos el punto. ¿Sí? Sino que cuando Él es tu amigo, así como Abraham constituyó, el Padre constituyó a Abraham amigo de Él, escúcheme bien. Cuando hay esa relación con nuestro Padre, de establecer por nuestra comunión con Él una amistad, las amistades quedan en un segundo plano. Sin querer decir que la vas ahora a subestimar y ya no te importan esas personas, no. Pero tu primera dependencia es con tu Padre eterno. ¿Sí lo ves? Importante. Recibir fuerzas de Él, claro que sí. Por eso tú estás orando, Él habla a tu espíritu, aunque tú no comprendas. Y a veces, hasta en el punto que tú no le escuches, biológicamente hablando, Él habla a tu espíritu. Es por ello, y ya está demostrado científicamente, además, les digo a todos, comprobado científicamente, que cuando una persona ora, su cuerpo se estabiliza. Eso que el yoga logra alcanzar en el equilibrio de la mente, la respiración, el cuerpo, en 2 horas de... a través de la oración, y en 10 minutos usted lo puede alcanzar, mi amado. Y no utilizando la oración como una herramienta, cuidado con esto, porque por allí dicen que la oración tiene poder. La Biblia no dice eso. Hay hasta libros con ese título. La oración per se no tiene poder. La oración es un medio. Si tú crees que la oración tiene poder, tomas la oración como una herramienta. Cuidado. La oración es un medio para llegar al Padre. Él es mi objetivo. No la oración es un medio. Así es. Entonces, se ha comprobado científicamente que orar lleva al individuo, al ser humano, en todos los aspectos a un punto de equilibrio. ¿Sí? Si se trata de una persona preocupada, de una persona atormentada, de una persona deprimida, hay un punto en la oración, más allá, y para nosotros es obvio, porque creemos que a través de este vehículo de la oración, por supuesto, que hay poder divino, hay espiritualidad, está el Espíritu de Hashem, está su presencia allí, si estás invocando su nombre. Eso para nosotros es claro, pero para un científico no. Entonces ellos llegan a la conclusión, mira, no sé si es que Dios existe o no, yo no sé si es que hay una presencia divina o no, yo no sé si está el Espíritu de santidad o no. Lo que sí está claro, esta prueba que estamos haciendo neuronalmente, a este individuo, a una muestra en una población de individuos que están orando, es que los tipos llegan a un estado de sosiego, de tranquilidad. Entonces, sí hay un efecto en la oración. Y hay quienes están enseñando desde la posmodernidad, muy alejados de toda la espiritualidad y en algunos casos hasta del mismo Señor, viéndolo como el Dios del universo, a que mira, la oración, ¿sabes qué? Es una buena práctica. Sí, como práctica, ¿sabes? Como un método, pues la oración es bueno como método. No importa el Dios que tú ores, pero como método está funcionando al organismo, al cuerpo humano. Sabemos nosotros que eso es una mentira del enemigo, ¿sí? Sabemos nosotros que eso no es así. Que si bien es cierto, la oración va a traer un resultado a tu cuerpo, no oramos por buscar un resultado a nuestro cuerpo, sino para tener un encuentro con nuestro Padre Eterno, para tener una comunión, una comunicación, una intimidad con nuestro Padre Eterno. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Amén. Qué bueno. Tener equilibrio espiritual, interceder por otros, a veces estás orando por un aspecto en particular,
Y mientras estás orando y orando por ese aspecto, te vienen personas a tu mente. ¿Han tenido esa vivencia? Entonces es bueno orar por esas personas, porque si Hashem te lo está trayendo a tu memoria es para que tú ores, para que tú intercedas por ellos. Y eventualmente el Eterno te puede hablar sobre esas personas. ¿Ok? Para que tú ores por un objetivo específico a lo que el Eterno te está mostrando a través de la intercesión. Y por supuesto pedir ayuda. Un testimonio rápido acá, ¿no? Cuando yo me casé, mis amados, en la primera noche de luna de miel, en algún punto, que llegamos con todo el equipaje, todo aquello allí a la habitación, yo me senté y le agradecí al Eterno por haber alcanzado ese objetivo. Cuando yo contaba el testimonio, me echaban broma. Pues Rafa, en esa noche nadie está pendiente de darle gracias a Dios a nada. No, yo sí. Porque para mí era un gran desafío alcanzar esa meta. Porque la historia de atrás no me modela eso jamás y nunca. Para mí eso tiene un sentido. Entonces, son momentos para orar. Amén. Son momentos para agradecerle al Eterno. Entonces, amados, de parte del Eterno necesitamos ejercitarnos en la oración. En todo tiempo. ¿Sí? En todo tiempo. Sobre todo en situaciones y en circunstancias que nos van a demandar toma de decisiones importantes. ¿De acuerdo? Vea usted, y con esto cierro esta primera parte, cuando Yeshua iba a ser entregado, allí en el Getsemaní, Él le pide a los discípulos que oren y que velen. Si ellos oraran, o hubiesen estado orando, hubiesen estado velando, ¿para qué momento? ¿Para qué los estaba preparando Yeshua en el Getsemaní pidiéndoles que oraran? ¿Qué cree usted? ¿Orar implicaba que se iba a detener el sacrificio, la entrega de Yeshua? Por supuesto que no. ¿Para qué era necesario que ellos oraran? Está bien. Excelente. Ese es el centro. Lo que tú dices es verdad, pero el centro de la necesidad de que ellos oraran, el mero centro, era de que ellos no entraran en tentación para el momento de que iba a ser entregado al maestro, y ellos no tomaron una decisión ligera, como fue el caso de Pedrito, no tú, pero se parece. Sí, Pedro, ¿verdad? Conocemos la historia. Cuando van a entregar al maestro, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a un soldado. Fue impulsivo por una defensa. ¿Quién dice que no era genuino su intención? ¿Sabes? De defender a su maestro. Yo siempre he dicho, si yo estoy allí, la historia no dijera a Pedro, dijera a Rafael. Y créeme que yo no le iba a dar con la oreja, yo le iba a ir en el cuello. ¿Me explico? Porque en esa realidad, ¿sabes? Para nosotros ahorita es fácil la conciencia. No, vale, ellos tienen que esperar en el Señor. El maestro les está hablando, tienen que esperar en paz. Para nosotros ahorita es fácil llegar a esas conclusiones. Ellos están viviendo en una realidad donde no tienen ni idea de que Yeshua va a ser el redentor de ellos y que va a resucitar el tercer día. Póngase a ver. Ellos saben que iba a resucitar el tercer día. Ni idea. O a lo mejor la idea por la profecía. Pero de que efectivamente se iba a cumplir, así que él iba a resucitar. Créeme que no sabían eso. ¿Sí? Entonces, Pedro actuó por impulsividad, ¿verdad? Por marcar una defensa por su maestro. Entonces, hay momentos, amados, donde Hashem nos coloca en un Getsemaní. Y Hashem te dice, vela, hijo, vela, porque estos son momentos claves en la que tu espíritu debe estar atento y en comunión conmigo. Y a veces no velamos y caemos en el error. ¿Han recibido alguna advertencia donde han tenido la lección de no haber velado y cometieron algún error, alguna decisión a la ligera? Creo que todos hemos pasado por allí. Y allí la importancia de velar. ¿Ok? Bien. Entonces nos llevamos de tarea reforzar nuestra vida de oración. Amén. Hablemos del segundo aspecto
que tiene que ver con el legado espiritual que el Eterno está entregando en tus manos. Esto va desde quién eres como persona, ¿verdad? ¿Qué te permitió el Eterno vivir para que seas hoy quien eres? Con tus aciertos y desaciertos, con tus éxitos o fracasos. Así Hashem se plació en llamarte. Hay una película que se llama El aleteo de la mariposa. ¿La han visto? Es una película donde, no recuerdo toda su presencia, el hombre buscaba cambiar su presente. Y no recuerdo bajo qué mecanismo él regresaba al pasado para que cuando regresara al presente, esa realidad que él estaba afrontando cambiara por completo. Y cambiaba por completo, pero cambiaba por completo, ¿sabes? Y en esa experiencia de volver al pasado para regresar al presente, cada vez se encontraba con algo peor. ¿Me explico? Y muchas veces, y aprovecho el punto, mis amados, ya que hablamos de legado, nos lamentamos por lo poco mucho, o en este caso por lo poco, que hemos podido alcanzar en la vida, en este tiempo presente, ¿verdad? Y entonces nos pasamos por el pasado, fuera tomado otras decisiones, estuviera mejor hoy. Pero ¿sabes algo? Precisamente esa secuencia de errores, de desaciertos, de malas decisiones que tomaste en tu vida, te llevaron a conocer al Eterno al día de hoy. Si tú no hubieses tomado todas esas malas decisiones, al día de hoy no le conocieras a Él. Y seguro, amado, no estuvieras afrontando el problema que ahorita estás afrontando, pero estuvieras en una situación peor y en algunos casos no estuvieras ni vivo. No se te olvide, ni vivo estuvieras. Porque algunos hasta el Eterno literalmente les ha librado de la muerte. ¿Sí? En algún momento he contado esto, a modo de anécdota. Siendo adolescente me quejaba de no haber crecido con papá. En una familia normal, pues, con papá y mamá de por medio. Ante el sustento de las condiciones económicas que podía tener papá, yo decía, yo a esta hora no estuviera suplicando por un cupo en la universidad, estuviera estudiando, ¿verdad? Y tuviera una vida mucho más fácil, no hubiese sufrido tanto, no hubiese tenido tantos traumas. ¿Por qué, Señor? Me empiezo yo a quejar en un encuentro con Él, empiezo a quejar por mi vida, ¿no? Y amados, créame, allí el Eterno me habló a mi corazón. Y el Eterno me dijo, si yo no permito que seas destetado de tu padre, hoy fueras un orgulloso, engreído, con mucho dinero, pero bien lejos de mí. Eso jamás se me olvidó, mi amado. Eso fue unas palabras aleccionadoras. Me dejaron en una sola pieza. Y nunca jamás me seguí quejando de mi pasado, amado. De lo que me ha faltado. Nunca jamás. Porque entendí que conocerle a Él fue mi mayor, ha sido y será mi mayor tesoro ante cualquier cosa que yo pudiera obtener en la vida. Conocerle a Él. Amén. Conocer su reino, conocer sus principios. Eso es invaluable. No es comparado con cualquier otra cosa que tú pudieras comparar en este mundo. Reflexiona en eso. Reflexiona en eso. Y valorarás mucho más el llamado de Hashem sobre tu vida. Amén. Entonces, a propósito de ese valor, vamos a verlo en cuanto al legado espiritual. Repito, tiene que ver con tu persona, tiene que ver con lo que ha permitido en ti, a lo que has podido alcanzar, construir en familia, construirte a ti mismo, ¿cierto? Ese legado espiritual. Hermano, por favor, si me lees Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. 29 al 34. Otra persona, por favor, que me ubique Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 26 al 27. Y otra persona me ayuda con Proverbios, capítulo 9, versículo 9.
cansado en el campo, vio que Jacob cocinaba un guiso y dijo Esaú a Jacob: estoy cansado, déjame tragar de eso pronto. Por eso su nombre es llamado Edom. Respondió Jacob: véndeme hoy tu primogenitura. Dijo Esaú: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y dijo a Esaú: pan con potaje, dio a Jacob de Esaú pan con potaje de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Amén. ¿Conocen la historia? A ver. En el judaísmo actual y desde la antigüedad, en cada familia, cuando surge el primogénito, es decir, el primer hijo varón, prevalece esa condición, el primer hijo varón, se hace el primogénito. Ese primogénito, que abre matriz de su madre, ese primogénito va a tener la responsabilidad de emplazar a su padre cuando éste parta, cuando éste muere, ¿sí? Él es responsable por el resto de sus hermanos menores cuando no esté en la presencia de papá, ¿ok? Entonces, ese primogénito va a tener mayores responsabilidades. Pero así como tiene mayores responsabilidades, según las escrituras, también va a obtener unos derechos. Entonces, en una familia hebrea, la herencia que dejaban los padres, la mitad de la herencia le pertenecía al primogénito y la otra mitad al resto de los hijos, por igual. El punto acá parece aparentemente injusto, pero es que el primogénito, por tener mayor responsabilidad, tenía un legado mayor en cuanto a una herencia. ¿Lo vemos? Entonces, en la historia de Jacob y Esaú, sucede que Esaú era el hijo mayor, era el primogénito. Cuando muriera Isaac, él iba a gozar de estos derechos. Pero él despreció esos derechos. Y por un plato de lentejas, literalmente, negoció con su hermano cederle los derechos de la primogenitura. ¿Sí lo ves? Una vez más, cuando leemos que eso fue historia, nosotros hoy día decimos que sí es loco, va a vender la primogenitura. De casualidad, en la actualidad, ¿usted no ha vendido su primogenitura? Vale la pena reflexionar. ¿Hasta qué punto la fiaste? La entregaste a crédito. La estás vendiendo por parte. Has vendido parte de esos derechos, por ejemplo, ¿no? Es parte del legado espiritual. Resulta y acontece que de la mano con ese legado, esa responsabilidad en la primogenitura y esos derechos en la primogenitura, papá, antes de partir, te bendecía en función a ese legado. Y es allí, donde Jacob obtuvo la bendición de su padre de ser fructífero sobre la tierra, de ser altamente bendecido en el lugar que él estuviera. ¿Sí lo ves? Porque fue preservada, la bendición fue preservada para el primogénito. Y es bueno, por cierto, mis amados, a quienes somos padres, en un futuro pensar en ese legado que le dejamos a los hijos y que practiquemos estos principios que aparecen en la Torah. Amén. Entonces, la primogenitura era una herencia espiritual, y es una herencia espiritual, por cierto, que consiste en la responsabilidad de conservar las tradiciones de la familia y el derecho de representar la familia y servir como sacerdotes con los sacrificios. Antes del pecado, con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran los sacerdotes, pero después fueron los levitas los que fueron puestos en ese lugar. Esa parte de la historia, no sé cuántos la conocen, pero el punto es que antes que el pueblo de Israel tuviera una tribu dedicada al sacerdocio, al servicio sacerdotal a futuro en el templo, quienes iban a tener esa responsabilidad de sacerdotes eran los primogénitos de cada familia. ¿Lo estás viendo? Pero por el pecado del becerro de oro, ellos incumplieron, desobedecieron al Eterno. Y entonces el Eterno le dio esa responsabilidad a la tribu que no se prestó para eso, como fue
la tribu de Leví. ¿De acuerdo? Ahora bien, seguramente todos los que estamos acá, no todos los que estamos acá, somos hijos primogénitos. ¿Ok? Pero delante del Eterno hay un legado, por algo Él te ha llamado. ¿Sí? Hay un legado. Y ese legado no se limita solo, y esto siempre lo he dicho, al servicio del Eterno. ¿Sí? A enseñar su palabra, a alabar su nombre, a tocar un instrumento. No se limita a eso. Habrán algunos que tienen ese llamado, Baruch Hashem. Pero habrán otros que no tienen este llamado de servicio, pero seguro tienen otros llamados de servicio en función al rol que le ha correspondido vivir. ¿Sí? Si usted es madre, créame que delante del Eterno hay un legado para usted, para que usted sea la mejor madre. Si usted fue esposa o es esposa, usted tendrá un legado delante del Eterno para corresponder a ese legado. Si usted es mujer, es hombre, usted tiene un legado en cuanto a su identidad para que usted cumpla con ese propósito. ¿Estamos cayendo en cuenta? Dicho de ese modo, entonces, la reflexión para el día de hoy es velar en qué estoy haciendo con mi primogenitura. Es decir, en otras palabras, qué estoy haciendo con los derechos que el Eterno me ha otorgado en función de su llamado para mi vida. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Sí? Porque es una bendición personal que Hashem te da. ¿Qué estás haciendo con eso? Reflexionemos. Y no solo ahorita en la clase. Reflexionemos en todo este día de Shabbat. ¿Qué estoy haciendo con lo que Hashem me ha entregado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Hashem me ha entregado? ¿Estoy dispuesto a venderlo? Otros harán un intercambio, otros lo entregarán, otros lo regalarán. ¿Qué estamos haciendo con nuestro legado? Ahora, para sostener ese legado, esos derechos, sostenerlo, vivirlo, no negociarlo, no venderlo, no regalarlo, necesario es, amado, tener un estilo de vida muy particular. Y a continuación se los voy a presentar. Jacob, dice la Escritura en Génesis capítulo 25, versículo 27, Jacob era Tam, T-A-M, Tam. ¿Por qué Jacob era Tam? Dice la Escritura, Jacob era Tam, moraba en tiendas. A falta de una mejor alternativa, por lo general la palabra Tam, T-A-M, Tam, se traduce como simple o sencillo. ¿Ok? Pero lamentablemente a menudo las traducciones son incapaces de transmitir el verdadero significado de la palabra. Un sabio de la antigüedad, Rashid, explica que Tam describe a una persona íntegra, honesta, franca, transparente, que no tiene habilidad, escúcheme bien, no tiene habilidad para el engaño. No tiene habilidad para el engaño. ¿Han conocido ustedes personas que no tienen habilidad para el engaño? Son esas que vulgarmente les digo, este no sabe mentir, ¿no? Que ni aprenda. Por cierto. ¿Sí? ¿Han visto en distintos entornos, ¿no? En distintos contextos, en el trabajo, en la familia, este no sabe mentir, que tampoco aprenda. ¿Sí? Pero ciertamente hay gente que no sabría tener la habilidad de engañar, de hacer la trampa, de hacerse pasar por vivo. No pueden. No pueden. Porque su ética de vida no se los permite. ¿Cómo? No, no. En tal caso fue su mamá. Fue su mamá. Y hay otros manuscritos que sostienen que Jacob era el primogénito. Y en esa lucha interna, Esaú lo tomó y pudo salir primero que Jacob. Es una historia rabínica. No tiene sustento en la Torah escrita, ciertamente, ¿no? Pero quien tuvo el artífice de la idea
de hacer el cambio para la bendición, porque son dos cosas, escúchame, importante en este episodio. Una cosa es que Esaú le ofreció la primogenitura. Y otra muy distinta es que la mamá buscó que la bendición final del papá recayera sobre Jacob. Son dos aspectos diferenciadores allí. ¿Ok? Entonces Esaú puso en poco la primogenitura porque Jacob no lo obligó, no le puso la espada, ¿sabes? Véndemela, dámela. No se la arrebató. Esaú la despreció. Y la despreció. Yo prefiero un plato de comida que todo derecho que yo tengo. Ajá. ¿La qué? ¿Cómo? Sí, totalmente. Sí. La bendición del Padre. Pero la bendición del Padre es distinta a la primogenitura. La primogenitura te da unos derechos, listo. La bendición fue la que fue arrebatada. Y sí, estuvo mal. Interesante el punto, mi hermano. Aprendemos eso hoy. Qué bueno. Bien. Entonces, en el caso de Jacob, él era un hombre íntegro, honesto, no tenía la habilidad para engaños. Esto debe ser parte de nuestro estilo de vida, amados, para sostener el legado, para ser bendecidos por Hashem. Hay un énfasis en la rectitud y la honestidad del carácter de la persona. De hecho, el rasgo central de Jacob fue Emet, verdad. Escuche, en la introducción de Orjot Sadikim, esta es una obra literaria antigua, de hecho se desconoce su autor, ¿ok? Aparentemente fue, o desde luego fue un escritor, que fue rabino, o que fue discípulo de varios rabinos, y compendió una serie de conocimientos y los escribió en esta obra. Se llama Orjot Sadikim, que traduce como caminos de los justos. El camino de los justos. El camino de los justos. Esta obra, El camino de los justos, nos enseña sobre la ética judía en cuanto a conducta, en cuanto al comportamiento de la persona en la vida. Entonces, acá el autor nos enseña que las cualidades personales son como los ingredientes de una receta. El secreto de un chef gourmet es su pericia para saber cuándo y en qué proporción usar diferentes ingredientes. Las cualidades personales. Cada situación que enfrentamos en la vida cuenta con una receta única para el éxito. En ocasiones, la situación requiere calma y mucha paciencia. Otras veces, hace falta agallas. Hay situaciones en las que se debe ser suave y medido, y otras que requieren una demostración externa de enojo. Dependiendo de la situación, uno debe decidir qué ingredientes usar y cuánto de cada uno de ellos, es decir, en qué medida. La grandeza de Jacob, Avinu, es que en esencia, es su esencia, o era su esencia, la pureza, la completitud, yo diría la plenitud, la honestidad. Sin embargo, su carácter no lo controlaba, sino que él controlaba a su carácter. Atentos con esto, mis amados. Muchas veces somos víctimas de nuestro carácter. Nosotros estamos para dominar el carácter. Esa mentira que te infundieron de que el carácter domina a la persona y de que tú eres de X o Y manera porque el carácter te domina, eso es una mentira del enemigo. Es decir, tú estás en las manos de Hashem para tú dominar sobre el carácter. ¿De acuerdo? Tu intelecto siempre llevaba las riendas, dirigiendo el comportamiento apropiado para cada situación. Al confrontar una situación que requería un modo específico de conducta, actuaba de esa forma, incluso si para eso debía superar su naturaleza y su carácter esencial. Esta es una lección clave para tener una vida exitosa. Atento, mis amados. Por ejemplo, quien tiene un carácter dócil y sumiso no puede permitir
que eso se convierta en una excusa para fracasar cuando hace falta fortaleza. Por favor, amados, póngase entre ceja y ceja esta verdad. Amén. A veces justificamos nuestro fracaso por nuestro carácter. No, Señor, usted de una manera, pero viene un desafío, usted tiene que cambiar esa manera. Amén. Asimismo, una persona extrovertida no puede permitir que eso sea una excusa para ofender a las personas más tímidas y reservadas. De la misma manera, en ocasiones, enfrentamos situaciones que requieren que dejemos de lado nuestro carácter natural. Y eso es lo que debemos hacer en esas situaciones para servir a Hashem adecuadamente. Tenemos que trabajar constantemente para refinar nuestro carácter con rasgos buenos y puros, al punto en que se conviertan en nuestra propia naturaleza. Al mismo tiempo, debemos mantener al intelecto al mando para estar preparados para utilizar cualquier rasgo personal, incluso uno que en esencia tiende a ser malo, como lo es, por ejemplo, la ira. ¿Ok? Si es necesario en una situación determinada lograr eso, es convertirse en un verdadero guerrero. Escúcheme. Eso te hace un verdadero guerrero. Y es un verdadero guerrero el que puede preservar, tener la valentía para preservar el legado que el Eterno ha entregado en sus manos. Amén. Porque la vida no va a ser de color rosa, mi amado. Jamás. Ni aquí adentro ni fuera. Jamás. Ni dentro del reino ni fuera. Jamás. La vida por sí misma jamás será color rosa. Y usted debe caminar en la vida advertido y con conciencia de que algo no va a salir como a usted le agrada, pero que usted tiene que superar eso. Amén. Que usted debe ser valiente y seguir adelante a pesar de eso. Amén. Padre eterno, queremos agradecerte este momento por lo que estás hablando a nuestras almas. Permite, Padre, que cada uno de mis amados fortalezcan su vida espiritual en primera instancia. Y en segunda instancia, Padre eterno, tengamos muchísimo cuidado de guardar, de cuidar, de preservar aquello que tú has entregado a nuestras vidas, Padre. Una vez más te pedimos ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores servidores tuyos, mejores adoradores de ti, Padre. Ayúdanos a seguir esa senda. Ayúdanos, Padre, a que dominemos sobre nuestro carácter y que no sea el carácter el que domine nuestras vidas. Ayúdanos. Clamamos a ti, Padre, para que nuestro carácter no nos domine, para que nuestras emociones no nos domine, Padre. Sigamos esencia, lo que es tu verdad en cualquier entorno donde nos encontremos. Que seamos celosos por ti, por tu obra, por quien tú eres, Padre. En nombre de Yeshua, te pedimos, Padre. Sea tu fortaleza ante tantos desafíos, ante lo inesperado, que no estamos sorprendidos, sino que debemos esperar en ti. En tu actitud, como ese buen guerrero, Padre, para enfrentar cada situación que está enfrente de nosotros. Tú nos has enseñado, nos los has mostrado, Padre. Pero aún así, Padre, seguimos debilitados en nuestro carácter. Y entonces viene el orgullo, la rebeldía y nos domina. Y hacemos las cosas que no queremos hacer. Ayúdanos, Padre, para que no fluya de nuestras vidas. Y actuemos como este patriarca, con toda transparencia, sin trampas, sin tomar atajos, sin manipular, sino que demos el frente con toda claridad, Padre, aceptando tu verdad, aceptando la realidad en la que nos encontramos, Padre, con toda valentía, para continuar adelante, en pie de lucha, en el nombre de Yeshua. Ayúdanos, papá, ayúdanos, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos. Encarecidamente te seguimos necesitando.
Hoy, Señor, declaramos nuestra dependencia a ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Llévanos con bien, Padre. Sea tu bendición en nuestras vidas. Sea tu fortaleza en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Amén, mis amados. Shalom para todos. A pesar de que nos despedimos de este espacio, amados, mi invitación para todos es a que sigamos honrando el nombre del Eterno en el transcurso de estas próximas horas. Que meditemos, e inquiramos en su palabra, en estos textos que al inicio les compartí a todos, podamos tener esa lectura, esa introspección, esa revisión interior para comprometernos con nuestro Padre en seguir mejorando en aquellos aspectos donde necesitemos seguir mejorando. Amén. Sean todos bendecidos, mis amados. Shalom.